En el principio. Al leer la Biblia encontramos dos principios. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál de estos principios fue primero? Lo que debemos saber es que la misma Biblia tiene todo cuanto queramos conocer de este mundo físico y también del espiritual. Pero desde siempre el hombre ha buscado en otros libros para instruirse. Analicemos cuál de estos principios fue primero. Colosense 1:15b Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es el primero de toda la creación. Dios al principio, antes de hacer este mundo físico, crea un mundo espiritual. Primero fue lo de arriba y luego fue lo de abajo. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Antes que fuese en esta tierra fue en los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que creó Dios primero? Lo que Dios creó primero fue a Cristo. Es decir, primero creó la palabra. Juan 1:1 En el principio era la palabra, y en la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora por su palabra fueron creadas todas las cosas visibles. 2 Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. El tiempo antiguo fue hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra. Entonces, cuando se habla de que Dios creó cielos y tierra, ¿qué representa espiritualmente? Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este texto nos está diciendo que Dios creó la palabra invisible y la palabra visible. En el principio Dios creó una palabra revelada. La tierra representa a la palabra visible, es decir, la letra, donde está sembrada la semilla, la palabra. Los cielos representa a las palabras invisible, el significado de esa letra. Eso quiere decir, que todos en los cielos tenían la palabra revelada. Colosense 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Porque en él fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, todas las palabras. Las que hay en los cielos. En los cielos hay palabras espirituales. Y las que hay en la tierra. En la tierra está la letra. Visibles. Es letra. Invisibles. Es el significado de esa letra. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esto representa a que toda la palabra es solo para conocerlo a él. Recuerde, la Biblia está escrita en parábolas, pero también está sellada con 7 sellos. Entender espiritualmente es desatar uno de esos sellos. Pero es Cristo mismo quien desata esos sellos. Cristo es la palabra, Cristo es la Biblia, por eso debemos leer solo la Biblia. Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús es esta raíz. Apocalipsis 10:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En el principio Dios crea a Jesús, la palabra revelada, esa palabra era una lengua espiritual. Génesis 11,
1 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esta tierra es la Jerusalén celestial. Ahora analice lo que Jesús nos aclara. Apocalipsis 10 y 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús es el Alfa y la Omega. ¿Qué representa esto? El Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra. Jesús nos está diciendo que Él es todo el abecedario de la palabra de Dios. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid es Jesús, Jesús es la palabra, el verbo. Él dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Separado de la Biblia, no podemos entender ninguna palabra espiritual. Según los estudiosos, dice que en el alfabeto hebreo, no existe malas palabras, eso se entiende, porque toda palabra es Jesús. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios crea el universo por su palabra. De modo que lo que se ve, el verbo, la palabra en letra, fue hecho de lo que no se veía. El significado de esa letra no se ve. Juan 1, 1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1, 2 Este era en el principio con Dios. Juan 1, 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dios crea una palabra espiritual y revelada, todos podían entenderla, esto es en los cielos. Colosense 1 y 15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús se hizo carne, es decir letra, es por eso que la palabra, es imagen de Dios. Juan 1 y 14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por la palabra, la Biblia, podemos entender la misma Biblia, a través de todo lo creado. Romanos 1 y 20 Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Dios, es decir, lo que no entendemos. Su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles, es decir, lo podemos ver, por medio de las figuras terrenales. Desde la creación del mundo, desde Cristo, que es el principio de la palabra. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiere decir que todo lo creado es figura de Dios y su palabra. De modo que no tienen excusa. No podemos excusarnos a no entender. Resumen. Al principio Dios crea una palabra con su significado espiritual. Dios crea una sola lengua, la espiritual. Dios crea a Jesús, que es la palabra. Dios crea la ciudad de Jerusalén, que representa a Jesús, pero una ciudad perfecta, sin contaminación. Hebreos 12 y 22 Sino que os habéis acercado al monte de Saían, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 12 y 23 A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12 y 24 A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado. Ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial. Jesús el mediador del nuevo pacto. Al recibir a Cristo, nos volvemos a acercar a esta ciudad, a una palabra revelada. Esto es, cuando aceptamos, lo que Jesús dice, mis palabras son espíritu. Si nosotros no aceptamos, que todas las palabras son espirituales, como al principio, sepa, que aún Satanás sigue enseñando la palabra de Dios, como lo hizo en el huerto a Eva, la Iglesia. 2 Corintios 11,
3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros y no nos dejemos engañar por Satanás diciéndonos que no vamos a morir, por lo que hagamos con Jesús, que es su palabra. Síganos, este es un primer tema, estaremos hablando del desorden de la tierra y el pecado. Génesis 1:2. Dios nos ayude a entender su palabra espiritual. Ayúdenos a difundir el mensaje espiritual, el terrenal lo tenemos desde siempre.